Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la clase de física de procesos termodinámicos. En la primera vimos los procesos adiabáticos y los procesos isotérmicos. Ya, es que me quedé pensando en este nombre, isométrico. Sé que se parecen un poquito. Entonces, allá vimos el proceso adiabático y el proceso isotérmico. Hoy vamos a ver el proceso isocórico y el proceso isobárico. ¿De acuerdo? ¿Qué es el proceso isocórico? Y aquí es donde le digo que me confundí, que le iba a decir proceso isométrico. Algunos autores de libros al proceso isocórico no le llaman proceso isocórico, sino que le llaman proceso isométrico. En este el volumen no varía y el trabajo es igual a cero. Por lo tanto, el cambio de la energía es igual al calor. Y en el proceso isobárico la presión permanece constante. Por lo tanto, en el proceso isobárico se mantiene la primera ley de Newton, que nos dice que el delta de U es igual al calor menos el trabajo. Pero el trabajo lo podemos calcular como presión por el delta de B, que es volumen 2 menos volumen 1. Esa es otra manera de calcular el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la presión la que permanece constante. Entonces, al permanecer constante la presión no nos restringe que tanto el trabajo como el calor tengan algún cambio, que incidan en el cambio de energía que vaya a tener el sistema termodinámico. ¿De acuerdo? Entonces, póngale ahí pausita al video y copia, ¿verdad? Para que tengan las fórmulas. ¿Cómo vamos a trabajar estos dos procesos ya en la práctica? Veamos. Nos dicen en el ejemplo, en el ejercicio, ya, usted aquí el chiste es que usted identifique los tipos de procesos que son, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice, para el proceso isocórico, ¿ya? O nos dicen, mire, en la figura se muestra un diagrama presión-volumen, en el cual se representan dos procesos A y B, a los que se somete un gas para pasar del estado 1 al estado 2, con presión igual a 1 atmósfera. Vale. Entonces, nos dan un dibujo, ¿sí? Esto acostúmbrese, porque casi siempre dan dibujos, ¿ya? Dan dibujos, entonces, para ver los procesos. Aquí está el volumen, ¿de acuerdo? Que está en litros, el volumen que está en litros, y la presión que está en atmósfera. Entonces aquí tenemos una presión 1, una presión 2, ¿ya? Y vamos a tener una presión 3. Entonces la presión 2 está dada en atmósferas, ¿ya? ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso se lo voy a hacer con dos colores, ¿ya? El proceso se lo voy a hacer con dos colores. El primero de ellos es el rojo, que va desde la presión 2. Bueno, aquí estamos al revés con las presiones. Aquí está la presión 2, aquí está la presión 3, que va desde aquí hasta aquí. Ya, ese es el primer proceso con una temperatura 1 de 300 Kelvin y una temperatura 2 de 400 Kelvin. Y nos dicen que el proceso es adiabático. Ah, ok, es adiabático, ¿verdad? Y es el proceso B. Y el proceso A va desde la presión 2 hasta aquí, ya, este es el proceso A, y nos dicen que el proceso es isométrico, ya, en esto de aquí, en esta parte de aquí, ya, para empalmarlo, este pedacito de aquí es isométrico, y este pedacito azul es isotérmico. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a resolver. Tranquilos. ¿Ya? Entonces nos dice
hay que pasar del proceso A al proceso B, dice, o de los estados 1 al 2, ¿ya? Este es el estado 1, este es el estado 2 y este es el estado 3. Vaya. Y nos dice, ¿ya? Las variables de estado en los procesos 2 y 3. Vaya. En el literal A nos dicen las variables de estado en los procesos 2 y 3. Vaya. En el proceso 1, del 1 al 3, la temperatura es constante. Entonces, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Por qué? Porque es un gas, y un gas, acuérdese que se rige por la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley general de los gases ideales. Si no se recuerda, vaya a pegarle una mirusqueada a las clases anteriores. Y la presión 3, bueno, aquí presión 3, no presión 2, presión 3, porque es el proceso 1, y la presión 3 es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 3. ¿Se puede calcular? Bueno, claro que sí. La presión 3 va a ser igual. La presión 1, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos a ver, la presión 1 es de 1 atmósfera, ¿no? La presión es de 1 atmósfera por el volumen 1, que es de 6 litros, el volumen 1 es de 6 litros, ¿sí? Y el volumen 3 es de 2 litros, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser a 3 atmósferas. Esa es la presión 3 atmósferas, ¿ya? Y vamos con el proceso 2. Con el proceso de 3 a 2, en el proceso de 3 a 2. Estábamos en el proceso de 1 a 3. Hoy estamos en el proceso de 3 a 2. En el proceso de 3 a 2, ¿qué es constante? El volumen. El volumen es constante. ¿Sí o no? ¿Ya? El volumen es constante. ¿Por qué? Porque es el mismo volumen. Entonces el volumen es constante. Entonces la presión, en este caso, es presión 2, temperatura 3, igual a presión 1, temperatura 2. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Veamos, ¿qué necesitamos? La presión en el punto 2. Entonces, la presión en el punto 2 es presión 3, temperatura 2, entre temperatura 3. La presión en el punto 3, ¿de cuántas atmósferas será? Es de 3 atmósferas. 3 por la temperatura 2, que es de 400, entre los 300. Entonces, la presión en el punto 2 va a ser 1200 entre 300. Una presión de 4 atmósferas. Vaya, ese es el literal A. Ya hallamos la presión en el punto 3, ya hallamos la presión en el punto 2. Porque la presión en el punto 1 es de 1 atmósfera, ahí no va a variar. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces hoy veamos la gráfica. Dice, el proceso en el que se realiza mayor trabajo sobre el gas, ¿ya? El proceso en el que se realiza mayor trabajo sobre el gas es en el proceso B. En el proceso B se realiza mayor presión sobre el gas. ¿Por qué? Porque el proceso B, la presión es de 4 atmósferas, por lo tanto es mayor que la de 3 atmósferas. Entonces en el proceso B es donde se hace más presión. ¿Dónde se hace menos presión? En el proceso A. ¿En cuál proceso hay mayor incremento de energía? ¿Ya? El incremento de energía es en ambos casos. ¿Por qué? Porque en ambos casos la temperatura aumenta 100 Kelvin, tenemos 300 Kelvin y en ambos casos aumenta 400 Kelvin. Quiere decir que en ambos procesos aumenta
100 Kelvin. Entonces en ambos procesos aumenta la temperatura. Mayor trabajo en el proceso B. El proceso B, aquí hay mayor trabajo. ¿Ya? La temperatura incrementa en ambos procesos. Y por último, ¿en qué proceso absorbe más calor? ¿Ya? En el proceso adiabático no hay calor. El calor es igual a cero, lo vimos en la primera parte del tema. Entonces el calor es cero, por lo tanto no puede haber calor. Entonces el que más absorbe es el proceso A, el proceso isotérmico. Para eso son las características de cada proceso. ¿Ok, chicos? Bien, no se les olvide copiar la clase, copie las preguntas. En la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.